Buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ok, bueno, buenísimo. Eh, Les paso primero el aviso parroquial, cortito. Hoy vamos a hacer clase corta, yo me tengo que ir temprano por unos compromisos que tengo. Eh, Calculo estar terminando para 8:30, entre 8:15 y 8:30. ¿Sí? Nos había quedado pendiente la clase pasada, el cierre de la parte de IFRS 17, que me gustaría retomar para ver los últimos slides. Y después vamos a hablar de otro tema, digamos, vamos a decir con tema de normativas vinculadas al contexto de seguros. Eh, las comparto ya la pantalla. No sé si ya subieron la presentación la clase al portal donde están subiendo todo el material. Eh, Eso lo hace Nicolás, que es el que maneja el tema de accesos. Yo ya se lo pasé el material, pero bueno, si no está, ya estará en breve, ¿sí? De lo que vimos la semana pasada, ¿alguna inquietud, consulta que les haya quedado? De mi parte no. Ok, buenísimo. Bueno, a ver, como cierre del método general, eh, habíamos hablado del margen de servicio contractual, o generalmente lo remitíamos como CSM, por la misma expresión, pero en inglés, ¿sí? Decíamos que el margen de servicio contractual es una reserva, en definitiva, representa el beneficio no ganado al inicio de la póliza que la entidad reconocerá en el futuro. Si recuerdan, conceptualmente lo determinamos o lo calculamos como la diferencia resultante o el remanente que quedaba eh, después, digamos, de calcular o estimar todos los flujos futuros de fondos, positivos y negativos, es decir, ingresos y egresos, descontados a una cierta tasa, eh, más el agregado el ajuste de riesgos, ¿sí? Si de esa, digamos, suma y resta quedaba algún remanente positivo, ese remanente positivo refleja de alguna manera la ganancia de la entidad por una póliza o en suma por el conjunto de pólizas, ¿sí? En la unidad de cuenta. Ganancia futura que no se reconocía como tal, como ganancia al momento de la valoración, sea valoración inicial o valoraciones posteriores, sino que quedaba reflejada como un pasivo, una ganancia reservada, ¿sí? Conceptualmente, la intención es, uno, digamos, no reflejar, digamos, directamente esa ganancia que en principio está asociada a pólizas de largo plazo, con lo cual es una ganancia que eh, se vincula más con ingresos de varios años futuros, ¿sí? Y sí se va a ir reconociendo como ganancia específicamente en el estado de resultados a través de algún mecanismo de liberación de esa ganancia periodo a periodo, año tras año, trimestre a trimestre, como fuera, ¿sí? Eh, Hay una instancia inicial, digamos, de reconocimiento inicial, cuando se da de alta el contrato individualmente, que se determina, decíamos, si una póliza o un contrato de seguros resulta oneroso o no oneroso. Obviamente, cuando hablamos de margen de servicio contractual o valor positivo del CSM, estamos hablando de contratos no onerosos, por definición, ¿sí? Si hay ganancia, es no oneroso. Eso sea en instancia del reconocimiento inicial de la póliza, es decir, cuando se emite, o en la instancia, decíamos que había distintas posibilidades de reconocimiento, ¿sí? Al principio hablamos genéricamente de cuando se emite la póliza o cuando inicia vigencia la póliza, y después, digamos, se hace la revaloración de esa ganancia, de ese CSM, en valoraciones posteriores, ¿sí?
como decíamos recién, obviamente no puede ser negativo si esa cuenta, digamos, de cómputo de ingresos y egresos, más el ajuste de riesgos, diera un valor negativo, obviamente estamos en presencia de un contrato oneroso, ¿sí? Y por definición también de la misma norma, y esto, digamos, en línea con preceptos contables, principios contables generalmente aceptados, las pérdidas se registran, se reconocen al momento, digamos, que se identifican, ¿sí? Entonces, si ya de movida en una valoración inicial identifico un contrato o grupo de contratos que me generan una pérdida, esa pérdida se reconoce directamente en resultados, ¿sí? En presencia de contratos no onerosos, es decir, que me generan un margen de servicio contractual positivo, eh, esa reserva digamos, de ganancia futura esperada se irá liberando, decimos, se va amortizando en el tiempo a lo largo de la vigencia de los contratos a través de lo que la norma denomina unidades de cobertura. Eh, en otras palabras, es definir, y es parte de las definiciones metodológicas que tiene que hacer una compañía al momento de implementar IFRS 17, cuál va a ser el mecanismo de amortización o liberación y reconocimiento de esa ganancia reservada, ¿sí? Simplificadamente uno puede decir, bueno, lo libero linealmente en el tiempo durante la vigencia de los contratos, o se podrá buscar, digamos, unidades de cobertura más representativas de la cartera, que puedan estar asociadas generalmente a unidades, digamos, de exposición, sumas aseguradas remanentes, ¿sí? Eh, primas, como, digamos, la evolución de los siniestros esperados, ¿sí? Como medida de prestación del servicio. eh, Buscar algún mecanismo, digamos, de atar esa liberación que tenga sentido económico de acuerdo a las características de los contratos de seguro, ¿sí? Poder hacer una definición de unidad de cobertura para una determinada unidad de cuenta y otra unidad de cobertura o digamos, mecanismo de liberación distinto para otra unidad de cuenta, ¿sí? Dependiendo de las características de los contratos. En definitiva, es una definición de la compañía y como tal también tiene que estar expuesta en las revelaciones y en los manuales de definiciones, digamos, dentro del marco de gobierno de la implementación de la norma, ¿sí? Eh, Obviamente, al ser una estimación, desde inicio en adelante, eh, también podrá ir sufriendo cambios en el tiempo, ¿sí? Esto lo vamos a ver en los próximos slides. Eh, Vemos, uno parte de ciertas condiciones de inicio, entre ellos, digamos, la cuenta parte de estimación de flujos futuros, donde principalmente en lo que es la estimación de flujos de egresos, atados obviamente a siniestros, gastos, comisiones, las condiciones podrán ir cambiando, digamos, ¿no? En el tiempo. A medida que hacemos valoraciones posteriores, decíamos, siempre las valoraciones y las estimaciones refieren a condiciones económicas, sean hipótesis técnicas o hipótesis financieras, representativas al momento de la valoración. Entonces, esas condiciones podrán ir cambiando y esos cambios en los parámetros generarán cambios también en los flujos futuros esperados y por ende también tendrán su impacto en la valoración del margen de servicio contractual, ¿sí? Todavía no hablamos, si bien presentamos y nos referimos al modelo PA, ¿sí? El modelo simplificado, el método de alocación de primas, dentro de sus simplificaciones, ¿sí? Y esto también lo vamos a ver ahora en los próximos slides, eh, no hay un CSM asociado a las unidades de cuenta medidas o valoradas bajo el método simplificado, ¿sí? Decíamos, el margen de servicio contractual se calcula en distintos momentos del tiempo. En una primera instancia, al momento del reconocimiento inicial de un contrato, y después en las mediciones sucesivas se irá ajustando o revalidando ese margen de servicio contractual. Recuerden, también habíamos nombrado la posibilidad que
contratos que inicialmente se estimaban como no onerosos pudieran cambiar en el tiempo y revertir su situación de rentabilidad y pasar a ser de no onerosos a onerosos y viceversa, ¿sí? Será parte de los posibles cambios, ¿sí? Obviamente no deseado, pero posible. Eh, en la medida que se mantenga, digamos, en su condición de no onerosos, obviamente en el tiempo el servicio, el margen de servicio contractual irá evolucionando como evoluciona cualquier otro pasivo, ¿sí? Entonces, partimos siempre de una estimación inicial. Pensemos como evolución desde un cierre de año a un cierre de año posterior, ¿no? Eh, yo estoy parado, digo, como ejemplo, en una valoración posterior. Digo, fecha referencial, 31 de diciembre 2025. Eh, si miro la evolución posible de mi margen de servicio contractual desde el año anterior, parto de mi estimación de margen de servicio, de mi saldo, el margen de servicio contractual, a un 31 de diciembre 2024, año anterior, ¿sí? Por ejemplo. Ahora, durante el año en curso, 2025, yo habré emitido nuevos contratos, ¿sí? Asociados a esa misma, a esa unidad de cuenta. Nuevos contratos no onerosos generarán un incremento del margen de servicio contractual, mirándolo como conjunto, ¿no? Recuerden que eh, en principio nuevos contratos debieran dar lugar a la aparición de una nueva unidad de cuenta, ¿sí? Decíamos que dentro de las definiciones de unidad de cuenta yo no debiera tener en una misma canasta, en un mismo paquete, contratos emitidos con más de 12 meses de diferencia, ¿sí? Entonces, si estoy hablando de un grupo de contratos de una anualidad y otros de otros, los nuevos contratos harán parte seguramente de una nueva unidad de cuenta. Miremoslo en principio como conjunto, ¿sí? Entonces, parto de un saldo de margen de servicio contractual de inicio, emito en el periodo nuevos contratos, esos nuevos contratos no onerosos generarán un adicional, ¿sí? De margen de servicio contractual, ¿sí? Por su futura ganancia esperada. Eh, el segundo movimiento en la evolución del margen de servicio contractual tiene que ver con el reconocimiento de intereses, ¿sí? Y acá aparece, digamos, un concepto más financiero. Es un costo financiero asociado al pasivo. Tengamos en cuenta que siempre hablamos en cualquier medición del tiempo, y acá, digamos, parado en 31 de diciembre de 2024 como punto de inicio. Mis flujos descontados están descontados a fecha 31 de diciembre 2024, ¿sí? Entonces, en la medida que yo me mueva en el tiempo, de alguna manera ese saldo lo tengo que actualizar, ¿sí? En nuestros términos es más capitalizar, pero llevar a moneda corriente de la fecha de valoración siguiente, que es la que estoy haciendo en este momento, 31 de diciembre de 2025, ¿sí? Entonces, ese reconocimiento de intereses obviamente acrecienta, eh, capitaliza de alguna manera el saldo de inicio del margen de servicio contractual, ¿sí? Este sí es un concepto nuevo, digamos. Siempre hablamos en nuestro resultado tradicional, sea normativa local, sea IFRS 4, la segregación de resultados financieros y resultados técnicos siempre está presente. Esta de alguna manera es una novedad de cómo reflejar este costo financiero asociado a los pasivos técnicos, ¿sí? Como tercera componente de cambio, tenemos el cambio en los flujos de fondo de servicio futuro, ¿sí? La norma se llama ajuste de experiencia. De alguna manera, digamos, como para dejarlo graficado, digamos, si yo tengo, por ejemplo, un saldo de inicio de margen de servicio contractual asociado a un conjunto de pólizas X, ¿sí? Que tienen embebida cierta expectativa de siniestros, ¿sí? Hablemos de mortalidad, ¿sí? Esa carga de mortalidad es una mortalidad obviamente esperada,
después la experiencia real dirá si yo tuve un nivel de siniestralidad, en este caso de fallecimientos, superior o inferior al esperado. ¿Sí? Si fuera el caso que en la experiencia real tuve mayor cantidad de fallecimientos respecto a los esperados, significa que de alguna manera en la evaluación posterior voy a contar con menor cantidad de pólizas de las que tienen en un inicio. Si tengo menor cantidad de pólizas, obviamente la ganancia esperada de ese conjunto de pólizas remanente va a ser menor porque tener menor cantidad de pólizas. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, esta experiencia real versus esperada condiciona en más o menos. Lo mismo pasa con gastos. Si espero tener mayores gastos o tuve mayores gastos que los esperados, etcétera, eso cambia mis condiciones de flujo. Entonces, de alguna manera, esa reestimación de flujos futuros respecto a los que originalmente había previsto me genera un impacto en consecuencia en ese remanente que me queda de ganancia reservada. ¿Sí? Entonces, ese remanente de alguna manera ajustará de vuelta en más o en menos, dependiendo del caso, a mi stock de ganancia reservada. ¿Correcto? La figura de tipo de cambio obviamente siempre está presente. Esto obviamente tiene que ver con pólizas, contratos de seguros medidos en moneda que no sea local. Y aparece como una componente más de variación, lo que comentamos recién, ¿no? La amortización o la liberación de esa porción de ganancia reservada imputable al ejercicio en curso. ¿Sí? Con todos estos movimientos, hay más o menos, llegaré a mi saldo final de margen de servicio contractual. ¿Sí? Muy simplificadamente, para graficar lo que decíamos antes, parto de una situación, digamos, de flujo de futuros esperados de ingresos, por ejemplo, que se cobran al momento de la emisión de la póliza, egresos que espero en siniestros por los próximos 3 años, descontados, siniestros, gastos, etcétera, ¿sí? Lo cual ya me deja a valor descontado un valor actual de los flujos futuros, más la carga de ajuste de riesgos. Estos son números genéricos, ¿sí? Por diferencia me queda un margen de servicio contractual de, en este caso, 208 pesos por póliza. ¿Sí? Valor positivo. ¿Sí? Contrariamente, digamos, si el flujo de egresos supera al flujo de ingresos esperado, más la carga de ajuste de riesgos, lo que obtendré es un valor de pérdida, ¿sí? Que como tal deberá ser reconocido al momento de inicio. ¿Sí? Hasta acá la presentación digamos, cerramos lo que es el método general. ¿Sí? El enfoque simplificado, PA, o enfoque de asignación de primas, comparativamente, digamos, la diferencia viene principalmente dada por el pasivo de cobertura remanente. Recuerdan que decíamos, tenemos como dos grandes pasivos, uno asociado a primas o compromisos técnicos, como lo llamamos en la jerga de normativa local, y un pasivo de siniestros, digamos, como lo que sería tradicionalmente las deudas pan aseguradas, ¿no? Pasivo de siniestros vinculado a hechos pasados, cobertura remanente vinculado más a visión prospectiva, por lo que resta de cobertura, por supuesto. Decía entonces, la diferencia entre un método y otro viene por el pasivo a constituir por la cobertura remanente, no así por los siniestros, donde no hay diferencia. ¿Sí? Siempre aplica un concepto más asociado al método general. No porque exista un CCM en los siniestros, sino porque digamos, se trata de un esquema de estimación de flujos futuros descontados. ¿Sí? Y siempre con una carga de ajuste de riesgos. Entonces, la diferencia entre el método general y el simplificado viene de la mano de la PCR. Bajo el método general,
de alguna manera, en los bloques que componen a la PCR, repasamos, teníamos, por un lado, los flujos futuros nominales esperados, el descuento de esos flujos como segunda capa, el ajuste de riesgos como tercera capa o tercer bloque, y el margen de servicio contractual como una cuarta componente, en tanto ese margen sea positivo. El método simplificado mira directamente el valor de las primas, ¿sí? Muy asociado a lo que sería nuestra reserva de riesgos en curso, ¿sí? Pensemos que por definición son contratos de corto plazo, ¿sí? Digo, no hay reserva matemática embebida en eso. Entonces está asociado a lo que es la reserva de riesgos en curso. Y obviamente tiene toma de base el valor de las primas. Naturalmente hay un diálogo por detrás en reservar desde las primas, por un lado, bajo el enfoque simplificado, o reservar desagregadamente por componente de mirar los ingresos y los egresos en cuanto a componente de siniestros, componente de gastos, componente de explotación, gastos de adquisición, etcétera. En definitiva, cuando hacemos nuestro pricing, todos esos conceptos eh, son materia prima de la determinación de las tarifas, ¿sí? Cuando somos las tarifas, en principio tomo de base siniestros esperados, frecuencia, severidad, ¿sí? Eh, obviamente hay una componente de un margen de seguridad, ¿sí? No es exactamente el cálculo de ajuste de riesgos que está expresando, pero de alguna manera esa variabilidad esperada eh, en la estimación de los siniestros es una carga que normalmente hacemos sobre nuestra prima pura, ¿sí? Con más las componentes de gastos, gastos de explotación o gastos de adquisición, como para acrecentar la prima pura y obtener así lo que es la prima técnica, ¿sí? Entonces, de alguna manera, los conceptos que están dentro del flujo de fondos y dentro del ajuste de riesgos del método general, simplificadamente, están embebidos en el valor de la prima del método simplificado. El descuento como tal, al ser, digamos, coberturas de corto plazo, no digo que la norma los desestima, pero da lugar a pensar en la posibilidad, digamos, de vuelta, de como esquema de simplificación, evitar ese paso de descuento, ¿sí? No lo plantea como no material, pero bueno, implícito está como parte de la simplificación, esa, digamos, esa no materialidad, ¿sí? Y obviamente, dentro de las primas también está, de alguna manera, embebido la ganancia que espera obtener la compañía, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el SCCM también está embebido. ¿Cuál es el concepto para mí detrás de este esquema? Es, digamos, si todo en definitiva, los mismos conceptos que están embebidos en el pasivo de cobertura remanente del método general, también lo están en el simplificado. ¿Por qué la diferencia? La diferencia viene dada principalmente por un tema de plazo, ¿sí? No es únicamente que el PA sea aplicable a coberturas de corto plazo, o es una opción, digamos, ¿no? Pero eh, desde el punto de vista de la norma, no parecería ser eh, justificable o razonable, por decir así, la carga o el esfuerzo que requiere la aplicación de un método general con los tecnicismos que por sí tienen para coberturas que se resuelven de alguna manera en un margen en principio de un año, ¿sí? La norma sí está pensada o apunta más a cuestiones de largo plazo, eh, en lo que decíamos antes, ¿no? En la estimación de esa ganancia futura, en los posibles cambios, eh, ajustes de experiencia, digamos, en el correr de los años, ¿sí? Eh, digamos, pensemos en coberturas, digamos, de ni siquiera de 5 años, ¿no? De 10, 20, 30, 40 años, ¿sí? Donde el margen del tiempo da lugar a cambios de contexto, ¿sí? Y cambios de hipótesis y demás. No parece el caso, obviamente, para coberturas de corto, ¿sí?
O sea que ese es un poco el concepto que está, o la idea que está detrás, ¿sí? Eh, Respecto a, digamos, qué contratos pueden ser valorados bajo método enfoque simplificado, lo dijimos ya algunas veces, en principio asociado a coberturas de corto plazo. Entiendo por corto plazo, vigencias menores o hasta 12 meses, ¿sí? Coberturas anuales. Eh, de vuelta, es una opción. Podría no hacerlo. Pero también la norma abre la posibilidad eh, a contratos de mayor plazo, es decir, que se extiendan por más allá de un año, eh, bajo la premisa de poder demostrar de alguna manera que aún en contratos de largo plazo, la reserva resultante, digamos, el pasivo por cobertura remanente, valorado bajo enfoque simplificado, no difiere significativamente respecto al pasivo valorado bajo el método general, ¿sí? De vuelta, digamos, para contratos que se extiendan más allá de 12 meses, la norma me habilita la aplicación del método simplificado en tanto y en cuanto eh, el pasivo de cobertura remanente para ese grupo de contratos valorado bajo enfoque simplificado no difiera significativamente respecto al pasivo valorado bajo enfoque general. Definición de la compañía nuevamente, ¿qué significa? Que no difiera significativamente. 1%, 2%, 5%. Bueno, definición de la compañía es igual. ¿Cuál es ese umbral para decir me quedo con el método simplificado aún en contratos no digo de largo plazo, en contratos que con vigencias mayores a un año? ¿Sí? Eh, Esto se hace, digamos, mediante la aplicación de un test, es decir, la compañía al momento digamos, de la definición metodológica asociada a una unidad de cuenta. Recuerda el concepto de unidad de cuenta, ¿no? Grupo de riesgos homogéneos, años de cobertura, onerosidad. Entonces, al momento de definir el enfoque de valoración para una determinada unidad de cuenta, si estamos en presencia en esa unidad de cuenta de contratos de vigencia mayores a 12 meses, ¿no? Tendré que hacer alguna valoración eh, comparativa de cuál es el pasivo de cobertura remanente asociado a esa unidad de cuenta, como para validar eh, esa aproximación, o si se supera o no ese umbral definido también por la compañía, eh, entre ambos pasivos, calculado enfoque simplificado versus enfoque similar. Si hay una diferencia material o significativa, entonces no podré aplicar en ese grupo de contratos el enfoque simplificado y tendré que utilizar necesariamente el enfoque general, ¿sí? Si el test me da positivo en el sentido de que la diferencia no es significativa dentro de los términos y umbrales definidos por la compañía, entonces podré utilizar el enfoque simplificado, ¿sí? Y otro aspecto diferencial en el enfoque simplificado es la presunción eh, que los contratos valorados bajo enfoque simplificado no resultan onerosos, no resultan onerosos, ¿sí? A menos que la norma indica haya hechos y circunstancias que indiquen otra cosa, ¿sí? Entonces, de alguna manera, de vuelta, digamos, no es que no existan, digamos, en principio dicen son no onerosos, pero tendré que tener un respaldo como para, digamos, dar cuenta y soporte de que esa presunción es real, o al menos no existen esos hechos y circunstancias que indiquen que no resultan onerosos, ¿sí? En términos prácticos, digo, uno tiene cierta historia de un grupo de contratos, digamos, no sé, serán ramo automotores, ramo hogar, ramo incendio, el que quieran, el que elijan. Si mi historia demuestra que sistemáticamente, año tras año, digo, ejemplo, en hogar, la cobertura de hogar, la compañía pierde plata, suponer eh, que va a dejar de perderla, bueno,
en principio uno dice, bueno, si venís perdiendo, ¿por qué dejas de perderla? Digamos, puede haber hechos y circunstancias digamos, que justifiquen lo contrario, en el sentido de, bueno, dado ese historial, ese resultado negativo que vengo registrando, bueno, digamos, parto de la base de ciertas premisas, será de ajustes tarifarios, de ajuste de selección de riesgos en mi cartera, lo que fuera, que hagan que mis nuevos contratos de hogar resulten no onerosos, cuando la historia me demuestra lo contrario, bueno, será parte de las hipótesis eh, técnicas y eventualmente financieras que aplican a ese grupo de contratos. ¿Sí? Eh, de vuelta, detrás de esto, ¿cuál es en principio la idea de la simplificación? Bueno, si en definitiva todo se resuelve en el marco de un año, eh, la verdad que si digamos, asumo que que un grupo de contratos es no onerosos, por definición, la verdad es que si realmente lo son, esa pérdida se va a materializar en el curso del año, en el curso, digamos, de la vigencia de la póliza. ¿Sí? Entonces, en definitiva, no hay un diferimiento o no hay un riesgo de diferimiento de pérdidas o que un estado de resultados me muestre una ganancia que no es tal. ¿Sí? Eh, Simplemente porque, de vuelta, toda la ecuación se resuelve a lo largo del año o no más allá de dos. ¿Sí? Pensando que siempre digamos, las coberturas de un año, digamos, de alguna manera se terminan reflejando en 2 años, digamos, eh, por una cuestión de desarrollo de siniestros y demás. ¿Sí? Esto es básicamente digamos, el enfoque simplificado. Eh, Haciendo un poco la analogía respecto a lo que es una evolución de NARSARVA desde un periodo de valoración inicial o desde una estimación de pasivos en un cierre inmediato anterior, para el caso de la cobertura remanente, partiremos del saldo de la PCR, de la provisión de cobertura remanente al cierre anterior, lo incrementaremos por las primas que se hayan. La norma habla de primas recibidas, un concepto que para mí genera bastante confusión, porque la palabra digamos, la expresión recibidas refiere a prima cobrada, ¿sí? Podría ser el caso, ¿sí? Podría ser el caso. Eh, hay como doctrina encontrada, ¿no? Normalmente se termina trabajando no sobre primas cobradas, sino sobre primas emitidas. El pasivo puede resultar distinto, pero bueno, en esencia tiene que ser consistente, ¿no? Eh, pero básicamente dejemos de lado eso, hablamos de primas emitidas para simplificarlo. Parto un saldo de reserva de cobertura remanente al cierre anterior, inicial para esta nueva estimación, con el agregado de las primas emitidas en el periodo. Descuento la prima reconocida como ingreso. Esto es algo parecido, asociado al tema del CCM, no a nivel de ganancia, sino a nivel de prima. Básicamente es cuánto de la prima eh, reconozco como prima ganada en el periodo, prima ganada es ingreso, prima ganada, ¿sí? Más o menos, lo mismo, pero del lado de gastos de adquisición, ¿no? Los gastos de adquisición, la norma da lugar a la posibilidad de, o su reconocimiento por completo, digamos, en un inicio, al momento de la valoración inicial, o bien la constitución, de alguna manera, no es pasivo, es activo, pero del diferimiento de los costos de adquisición. ¿Sí? Para el caso entonces, digamos, yo tendríamos, así como reconozco las nuevas primas emitidas, esas nuevas primas emitidas generan un cargo de costo de adquisición. Consecuentemente, así como libero prima vía devengamiento, libero y reconozco el gasto de adquisición vía la amortización de ese gasto de adquisición. ¿Sí? Eh, el pasivo final resultante obviamente será la suma algebraica de todos estos movimientos. ¿Sí? En tanto que la provisión de siniestros incurridos, y esto es común tanto para el método simplificado como para el general, como decíamos antes,
resulta de la estimación de los flujos futuros de fondos asociados a siniestros descontados, ¿sí? De vuelta, como opción, el descuento, si digamos, los plazos no se extienden más allá de los 12 meses, sí, con el agregado del ajuste de riesgos sobre la base de los flujos de fondos esperados asociados a siniestros. ¿Sí? Y hasta acá llegamos con IFRS 7 en los que nos quedaba. ¿Sí? Obviamente, digamos, el material creo que ya lo tiene a disposición, si no en breve estará. eh, en cuanto lo vean y tengan alguna duda, inquietud, lo conversamos sin problemas. ¿Sí? Eh, el tema que quería conversar hoy, aguárdame que me perdí en la pantalla, refiere a normativas en el marco de seguros. ¿Sí? Esto apunta más a normativas generales locales. Y digamos, pensé en esto, digamos, me pasó a mí, digamos, cuando transitaba la carrera, hace muchos años, y obviamente, afortunadamente, digamos, los planes fueron ajustándose, asomándose, digamos, y todo esto se fue ajustando. Digo, a mí, de alguna manera, me faltó al momento, digamos, en la instancia en la que están ustedes, digo, no haberme estudiado las normas, obviamente es ideal, eh, pero mínimamente tener un contexto de normas que nos rodean, ¿sí? Eh, en esta instancia, vinculadas a temas de seguros, ¿no? Después haremos algo similar en tema de entidades financieras y demás. Obviamente después sobre la marcha uno va tomando conocimiento, contacto, digamos, referencias por distintas circunstancias, ¿sí? Pero me pareció que no está de más, por lo menos que se lleven como idea muy, muy macro, eh, algunas normativas, digamos, que nos rodean, ¿sí? Para entender, digamos, también de dónde surgen algunos conceptos, digamos, que no es que vienen de la nada, sino que, digamos, algún origen tienen, ¿sí? Eh, entre ellas, bueno, la idea no es entrar ley por ley, recorrerla en profundidad, leer todos los artículos, digamos, no es un curso, digamos, de derecho de seguros, pero me parece que es importante, primero que las tengan identificadas, tengan el contexto. Obviamente es ideal tenerlas leídas, incorporadas en mayor medida lo que se pueda. De vuelta, hacen a nuestra formación en general, y son pilares sobre los que nosotros pues construimos todo lo que sigue después, digamos, ¿no? En lo que es nuestra práctica profesional, estemos donde estemos, ¿sí? Digo, sea como actores independientes, asesores de compañías, o mismo estando dentro de compañías, por ejemplo, ¿sí? Eh, Ni hablar si hacemos parte, digamos, de un organismo regulador, digamos, ¿no? Eh, en esto, bueno, identifico esta lista, digamos, de normas relevantes, no digo que sean las únicas, y por otro lado, digamos, estas normas también fueron evolucionando en el tiempo, pero son normas que en su cuerpo primario, más allá de las modificaciones que hayan podido tener en el tiempo, son leyes que están vigentes, ¿sí? Eh, y les puse ahí entre paréntesis los años en que fueron sancionadas, ¿sí? Eh, por ejemplo, la primera, la ley de seguros, ley 17.418, fue sancionada en el año 1967.
Eh, yo no había nacido. Digo, como característica, nos acompañan normas que, eh, digamos, pensadas, elucubradas, sancionadas décadas atrás, ¿sí? Y aún hoy están vigentes. Eh, no pasa solamente en esta materia, pasa en otras, ¿sí? De hecho, hoy se está discutiendo el marco, digamos, de régimen de trabajo, la ley de contrato de trabajo también, 2744 creo que es. Ustedes saben que las leyes van como en números correlativos, ¿sí? A diferencia de las resoluciones de cualquier organismo, que normalmente refieren a un número de resolución, pero remitida a un año, es decir, cada año empiezan de vuelta, ¿no? Eh, pues hablar de ley 17.000, ley 20.000 es bastante habitual en distintos ámbitos de, de nuestro país. Son normas de mucha antigüedad, ¿no? La primera, en nuestro caso, ley de seguros, 17.418, año 1967. La segunda norma, la ley 20.091 del año 73, remite a entidades de seguros y su control, ¿sí? Eh, ahora vamos a entrar un poquito en cada una, más que nada desde el punto de vista de estructura y algunos aspectos muy, muy genéricos que me resultaba propicio resaltar. Eh, pero básicamente de esta ley, digamos, enmarca de alguna manera desde quiénes pueden ofrecer coberturas de seguro, es decir, qué características tienen que tener las sociedades o las personas jurídicas que van a ofrecer coberturas de seguro, cómo deben constituirse, qué características tienen que tener, aspectos de gobierno, de control, ¿sí? Control interno, me refiero. Eh, temas de balances, etcétera. Y su control, ¿sí? Con lo cual, la norma, digamos, unos aspectos relevantes de esta norma, para mí, es que desde acá emana la creación, digamos, de la Superintendencia de Seguros, ¿sí? Como organismo regulador primario de la actividad de seguros, ¿sí? Hay distintos organismos de control en materia de seguros, eh, pero bueno, digamos, el contralor primario está en cabeza de la Superintendencia de Seguros, ¿sí? La tercera norma mencionada ahí es una resolución de superintendencia. En verdad, ese número, esa resolución 38.708 del 2014 es eh, un reordenamiento de la norma. Obviamente, la norma esta es el Reglamento General de la Actividad Aseguradora, casi nuestro manual de cabecera para quienes nos desempeñamos en el marco de la actividad aseguradora. Eh, Obviamente data de mucho, mucho antes de del 2014, ¿sí? Solo que en el 2014, bueno, se hizo un reordenamiento genérico del texto, eh, y hoy, bueno, de alguna manera es la versión que nos rige, ¿sí? Eh, Obviamente, como resolvíamos, ustedes saben que una ley primero se promulga, se sanciona, después viene un decreto reglamentario, valga la redundancia, que lo reglamenta, y después de ahí se desprenden normas digamos, de menor orden jerárquico, como es una resolución, por ejemplo, eh, que tiene más que ver con, digamos, cuestiones más de implementación o definiciones específicas y demás, ¿sí? Entonces, de alguna manera, así como, digamos, la ley 20.091 eh, crea digamos, a la superintendencia con todas sus, de vuelta, características, incumbencias, etcétera. De esa misma norma, obviamente que surge la superintendencia, digamos, la superintendencia desprende este reglamento general de la actividad aseguradora, que no lo vamos a comentar acá porque es lo suficientemente relevante y extenso para
verlo en otras clases, ¿sí? Eh, Hago un paréntesis y otro aviso parroquial, hablando de otras clases. Así no me olvido. Por un lado, digamos, ayer recordamos con el profesor Jasper, eh, que dentro del esquema de evaluaciones estaba la instancia del parcial, ¿sí? Que de alguna manera lo podíamos sustituir o complementar vía alguna, o bien la presentación de la tesina en el contexto, digamos, del Congreso de Actuarios, normalmente es fecha de octubre, o bien temas que puedan elegir y de alguna manera traer y exponer en clase, ¿sí? Me parece que, bueno, y el aviso para aquel es recordar eh, que ahí habían dado un plazo hasta el 31, que es el martes, para tener claro, digamos, por qué vía iban y en particular qué temas de clases iban a elegir. Primero para convalidarlos y segundo también para organizar un poco las clases que siguen, eh, para, digamos, darle cierta organización en función de los temas que nosotros también queremos traerles, ¿sí? Entonces, ver ahí, a partir de ahí, ver cuál es la mejor fecha para dar cada uno de los temas que ustedes traigan para exponer, ¿sí? Entonces, ahí es simplemente el recordatorio. Quienes quieran dar algún tema, por favor, digamos, acérquenlo hasta el martes que viene como para ponerlo ahí en agenda. Y segundo, que fue lo que me hizo traer a colación este comentario, me parece que desde estos temas, por ejemplo, de estas normativas, o en particular desde el reglamento, hay varios temas digamos, que pueden ahondar si quieren, digamos, tomar de punta como para exponer algo, ¿sí? Nosotros en principio tenemos clases pensadas, vinculadas a distintos temas del reglamento, temas de reservas, temas de estados financieros, ¿sí? Eh, entonces, si los quieren dar ustedes, bueno, sería una posibilidad. Así que piénsenlo también desde ahí, este material en particular, ¿sí? Obviamente no es único, pero digamos, si les sirve, bienvenido, ¿sí? Cierro paréntesis. La otra normativa, ahí la número 4, la ley 22.400, ya bastante más reciente, año 81. Eh, no es algo que nos afecte directamente al ejercicio de la profesión, hace parte del ecosistema de seguros eh, general. La ley remite al régimen de los productores asesores de seguros, ¿sí? En la jerga local, eh, los famosos PAS, PAS, por productores asesores de seguros. Es una sigla que van a ver recurrentemente en el marco de las compañías de seguros, ¿sí? Y algo bastante más reciente eh, es la ley de riesgos de trabajo, ¿sí? Que también tiene sus actualizaciones y legislaciones posteriores que modifican, pero bueno, el cuerpo primario obviamente sigue estando vigente, la ley 24.557, ¿sí? Régimen que se crea en el año 1995 con vigencia a partir del 1996, ¿sí? Y por último, ahí dice referencia a la ley 20.488, también del año 73. Yo de esta ley me enteré bastante más adelante de su existencia. No tiene que ver con seguros en general, es la ley que define las incumbencias de las profesiones relacionadas a las ciencias económicas, ¿sí? En definitiva, lo que nos dice es qué es lo que hace un contador público, qué es lo que hace un licenciado en administración, qué es lo que hace un licenciado en economía y qué es lo que hacemos o cuáles son nuestros campos eh, de aplicación como actuarios, ¿sí? Así que de una manera es lo que nos enmarca la profesión, ¿sí? Bajo normativa local. Así que bueno, estas son normativas que me parecieron interesantes traerles, por lo menos para que las tengan enunciadas. Ahora vamos a ver un poquito de cada una de ellas, o de la mayoría de ellas. Eh, y para que las tengan, digamos, ahí registradas y obviamente para que las miren en profundidad por su cuenta, ¿sí?
Vuelvo entonces a la primera, ley 17.418, ley de seguros. Eh, de vuelta, no es la idea que sea un curso de derecho de seguros, ¿sí? Eh, en mi experiencia, digamos, cuando eh, digamos, me enfrento a una nueva normativa, eh, antes de empezar a leer y perderme en la nube de artículos, lo que primero trato de entender es su estructura, ¿sí? Digamos, como para entender el mapeo general, digamos, de por dónde van a andar los temas y no perderme, digamos, en el contexto de cuando voy leyendo artículo por artículo, interpretando dentro de qué parte estoy, como para no perderme en el bosque, digamos. Siempre tengo una referencia, digamos, de dónde estoy parado, ¿sí? Entonces, en este sentido, me gustaba la idea, digamos, de presentar así un primer marco, decir, bueno, cómo está estructurado, ¿no? Eh, Básicamente está organizada bajo tres títulos. El primer título remite a los contratos de seguros, el segundo a reaseguro, y el tercero, como toda ley, normalmente tiene disposiciones finales y transitorias, ¿sí? Eh, Me pareció interesante destacar que el título uno tiene un total de 164 artículos, esta norma. 158 corresponden al título primero, de contratos de seguro, y reaseguros lo resuelve en 4 artículos, ¿no? O sea, da una idea, digamos, nosotros llamamos teoría del equilibrio actuarial. Alguna vez actuarial 3 se llamó teoría del equilibrio actuarial. Bueno, la norma no está muy equilibrada. Normalmente pasa esto. Hace toda una extensión de presentación de cuestión vinculada de seguros y después finalmente dice, bueno, y el reaseguro lo resuelve en muy poquitos artículos. Obviamente, lo que queda es muy, muy genérico y vago, a mi gusto por lo menos. Eh, Cuando recorran la norma IFRS 17, que no tiene nada que ver con nosotros, por la normativa internacional me refiero, pasa exactamente lo mismo. Digamos, si bien la norma habla de contratos, a ver, es cierto que muchos de los reaseguros es supletorio, digamos, o comparable con el mundo de seguros. Hay mucho, digamos, que se traslada, más allá de lo técnico, sino también, digamos, de cuestión normativa, espíritu y demás. Eh, pero bueno, creo que las cuestiones específicas del reaseguro, las propias específicas del reaseguro, son bastante más amplias como para resolverlo en un puñado de artículos, ¿no? Eh, pero bueno, lo mismo pasa en IFRS 17 a mi criterio. Obviamente hay mucha dedicación a las definiciones metodológicas, todo lo que recorrimos en la clase pasada, definiciones metodológicas, el método general, valuaciones, tasa de descuento, etc. Pero el reaseguro de alguna manera, más allá de lo genérico y de lo que le corresponde también por enfoques de valoración como contrato de seguro y demás, digamos, las cuestiones específicas, que las hay en IFRS 17 también, no las mencionamos, pero las hay, también las resuelve en algunos pocos artículos, y ni siquiera estaban resueltas en una versión inicial. Digamos, vinieron a colación en enmiendas y aclaraciones posteriores. Pero bueno, dato de color, digamos. Eh, Ese título primero, digamos, la parte primaria de contratos de seguro, a su vez está subdividido en 4 capítulos. Un primer capítulo de disposiciones generales, mucho, digamos, cuestión muy conceptual, ¿sí? Básica, pero digamos necesaria. Y está bueno que esté, digamos, tener identificado de dónde vienen ciertas definiciones en cuestiones que nos vamos a encontrar en la vida cotidiana, en la medida que nos desenvolvamos dentro o fuera de compañías de seguros, ¿eh? Eh, Empezando por lo que es la definición de una póliza o de la definición de un seguro. Lo mismo que hablamos en IFRS 17, digamos, artículo primero o artículo segundo, qué es un contrato de seguro? Bueno, y lo mismo. Y refiere a temas de plazo, de prescripción, ¿no? Temas muy, muy genéricos. Capítulo 2 y capítulo 3. Capítulo 2 refiere a seguros de daños patrimoniales. Capítulo 3 a seguros de personas.
Y capítulo 4, dentro del marco de contratos de seguros, también cuestiones muy, muy genéricas. ¿Sí? Fíjense cómo se va abriendo el árbol de temas. Digamos, por eso, digamos, al principio parecía una cosa muy simple, 3 títulos, 4 capítulos en el título 1, etcétera, pero cuando uno se va metiendo en la extensión de la norma, si bien tampoco es gigante, son 164 artículos, pero digamos, a la medida que uno va avanzando, es como que, al menos me pasa a mí, se va perdiendo en la nebulosa. Entonces, está bueno, al menos para mí, es un consejo, tener claro esta estructura, ¿no? Y el abanico en el cual se va abriendo todo este árbol de temas, ¿no? Entonces, en este capítulo primero, de disposiciones generales, del título primero, temas de vuelta genéricos, habla de concepto, es decir, básicamente qué es el seguro, la celebración del contrato de seguros, ¿sí? Concepto de reticencia, aspectos vinculados a pólizas, ¿sí? Temas de denuncias, eh, cuestiones más vinculadas a cuestiones de derecho, digamos, ¿no? Pero competencia a domicilio, plazos, de más relevante, primas, ¿sí? Agravación del riesgo, ¿sí? Temas que de alguna manera nos empiezan a tocar más cercano, no solo del concepto, sino ya, digamos, del plano técnico. Eh, Cuando hablamos, por ejemplo, en temas de suscripción o conversaciones que podemos tener el día de mañana de negocios particulares, con un productor de seguros, con un broker, ¿sí? Eh, Internamente en cuestiones vinculadas a cobertura, si hay cobertura, no hay cobertura, ¿sí? Eh, Esto pensándolo en sentido amplio de distintos ámbitos en los cuales nos podemos desenvolver, dada nuestra incumbencia, ¿sí? Entonces, un poco el espíritu de los que le quiero transmitir. Eh, Otros conceptos importantes, bueno, obviamente denuncia de siniestros, vencimiento de la obligación del asegurador, rescisiones, en este caso por siniestro parcial, ¿sí? Prescripción, que no es un tema menor, ¿sí? De vuelta, norma del año 67, ¿no? Digo, para tener un contexto de dónde estamos parados en el tiempo. O sea, cuando se mete en temas de daños patrimoniales específicamente, aparecen conceptos que son propios de daños patrimoniales, por ejemplo, la sección 4, temas de salvamentos, de recupero, subrogaciones. Y fíjense qué interesante, a partir de la sección 8 en adelante, cuando empieza a nombrar los seguros que hacen referencia a daños patrimoniales, aparece seguro de incendio, seguros de agricultura, de animales, responsabilidad civil y transporte. De vuelta, mirada mía personal, digo, es una norma está parada en 67, obviamente no puede predecir futuro ni nada. Recién nombramos la cobertura de riesgo del trabajo. Eh, pero el trabajo siempre está como, en nuestro caso, como una arista separada. Tiene aspectos vinculados a daños patrimoniales, tiene aspectos vinculados a daños, digamos, a seguros de personas. No digo que sea un híbrido, pero digo, accidente de trabajo como tal, uno puede decir, bueno, es parte de una cobertura de daños. Eh, pero, por ejemplo, llama la atención que no haga referencia a automotores, ¿no? No digo que en 67 no hubiera autos, lo sabía, digo, pero llama la atención, ¿no? Hoy automotores es dentro de la distribución de primas nuestra del mercado de seguros, es el ramo eh, de mayor caudal de primas, ¿sí? Eh, es aproximadamente un 40% del primaje total. Eh, y junto con riesgo de trabajo, autos más riesgo de trabajo, hacen parte, digamos, del 2 tercios del mercado. Todo lo que sigue es el resto de riesgos patrimoniales y seguros de personas, ¿sí? Pero acá autos no está, no habla de coberturas de hogar. Uno puede decir, bueno, la cobertura primaria de hogar es la de incendio, sí, es correcto. Digo, eh, no hay seguros, digamos, de integrales, comercio, consorcios, caución.
etcétera, ¿sí? Pero bueno, de alguna manera hay conceptos que son interesantes, propios del seguro incendio, digamos que, o de otros que están nombrados acá, digamos que está bueno tener identificada primero la fuente, y más allá de la fuente, obviamente, el contenido, porque en definitiva, concepto embebido, digamos, o que emana de una ley, en definitiva, digamos, es mandatorio para cualquier definición que venga posterior, digamos, ¿no? Eh, sea de cálculo, sea de cobertura, sea de póliza, etcétera. ¿Mm? Seguro de personas, eh, también lo resuelve muy rápidamente, ¿sí? Eh, habla de seguro sobre la vida, seguros de accidentes personales, seguro colectivo como tal, ¿sí? Dentro de este marco, bueno, algunos artículos que traje como para entender por dónde viene la cosa, ¿sí? Artículo primero, definición. ¿Qué es un contrato de seguro? ¿Sí? O sea, hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga, mediante una prima o cotización, a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto, ¿sí? Y en el objeto, en el artículo segundo, el que sigue, dice que el contrato de seguro puede tener por objeto esta frase para mí es llamativa. No soy abogado, pero por la duda. Toda clase, puede tener por objeto toda clase de riesgos si existe interés asegurable, salvo prohibición expresa de la ley. No define qué es un interés asegurable, pero parece ser una definición por demás amplia, ¿no? Es decir, eh, casi que si hay un riesgo, casi que lo puede, digamos, tanto sea no esté prohibido por ley, sería materia asegurable. Obviamente, si para mí, como asegurado potencial o tomador de póliza, que enfrento cierto riesgo, X, el que sea, es para mí un interés asegurable, parecería ser que en el marco de esta ley, cualquier cosa sea, cualquier clase de riesgo lícito, no prohibido, es materia asegurable. Sabemos que hay ciertas condiciones que se tienen que dar para que un riesgo sea asegurable, ¿no? Pero hay que poder definir un valor esperado de pérdida, etcétera, como algo primario. Acá parece eso no importa, ¿sí? Eh, ya en la sección 2 hablaba de reticencia, pues es un concepto interesante. ¿A qué remite la reticencia? Es toda declaración falsa, ¿sí? Etcétera, aún hecha de buena fe, eh, que a juicio de peritos hubiese impedido el contrato o modificado sus condiciones. ¿Sí? Esto es principio de buena fe, imperante en toda norma por lo general, frente a una situación de declaración falsa, eh, pruebas mediante y demás, digo, en definitiva, conceptualmente, da lugar a que el contrato sea nulo. Es decir, yo como asegurador, digamos, genero un contrato, me comprometo, recibo prima, etcétera, pero bajo una declaración falsa de riesgo, calidad del riesgo o lo que fuere, eso, digamos, da lugar a que el contrato sea nulo, ¿sí? Interesante lo que sigue, obviamente hay normativas posteriores que ajustan esto, pero obviamente, en el marco del año 1967, dice, el seguro solo puede probarse por escrito, ¿no? Básicamente, como dice el siguiente párrafo, el asegurador entregará al tomador una póliza debidamente firmada. Esto en su momento era puño y letra, ¿sí? Obviamente después aparecieron las firmas electrónicas, la póliza electrónica, ¿sí? Ahorita esto está de alguna manera ayornado, pero bueno, todavía hoy no en todos los ramos, por ejemplo, es válida, digamos, la póliza electrónica, ¿sí? Empiezan a aparecer las figuras, digamos, de alguna manera de segregado de lo que es el tomador de la póliza respecto al asegurado o al beneficiario, ¿sí? Eh, Obviamente el tomador es el interesado primario
en tomar la cobertura y por ende es quien está obligado al pago de la prima, ¿sí? Si ven situaciones, digamos, como el caso de, digamos, de cobertura por cuenta ajena, así cuando tomador y asegurado difieren, ¿sí? Eh, la compañía, el asegurador, puede exigir el pago de la prima al asegurado, ¿sí? Normalmente la figura de tomador, asegurado y beneficiario en muchos casos coincide, ¿sí? Pero hay que tener claro que son tres roles distintos, ¿no? Pueden convivir en una misma persona, física o jurídica, eh, pero hay, hay casos donde bien tienen, roles distintos, digamos, ¿no? Eh, yo, ejemplo, en una cobertura de riesgo de trabajo, dependiendo de la cobertura, las figuras, digamos, siempre el tomador es el empleador, siempre el tomador es un empleador. Eh, el asegurado, obviamente, depende de cómo lo interprete, pero en principio los asegurados son los empleados, ¿sí? Que trabajan para el empleador. Pues en definitiva, digamos, quien está expuesto al riesgo de un accidente es el empleado, ¿sí? Ahora dependerá de la prestación, el beneficiario, si es una prestación en especie, por ejemplo, digamos, una práctica médica, una prótesis, un yeso, una atención médica primaria, el beneficiario de esa prestación es el propio asegurado, el empleado, quien la recibe. Ahora, si se trata de la cobertura digamos, de jornales caídos por incapacidad laboral temporaria, el asegurado sigue siendo el empleado, porque es quien sufre el accidente y quien genera la inasistencia, pero, digamos, el beneficiario de la cobertura de la incapacidad laboral temporaria, que básicamente es la cobertura por los jornales, los sueldos que paga el empleador por los días no trabajados, la percepción de esa indemnización es el propio tomador, el empleador, ¿sí? Que recibe como reembolso, como prestación, la compensación por los días caídos que él le pagó al empleado, ¿sí? Y en el mismo caso, el caso de que el asegurado, el empleado, por ejemplo, fallezca con un accidente de trabajo, en ese caso, digamos, el beneficiario será, eh, digamos, cónyuge, hijo, digamos, quien fuera, digamos, en la cadena sucesoria, digamos, receptor de esa indemnización. Entonces, dependiendo, fíjense lo interesante de la cobertura de trabajo, que dependiendo de la cobertura, las figuras de tomador, asegurado y beneficiario difieren eh, en uno y otro caso. La agravación del riesgo, también me pareció algo interesante destacar. Eh, Dice el artículo 37, toda agravación del riesgo asumido que, si hubiese existido al tiempo de la celebración del contrato, a juicio de peritos, hubiera impedido el contrato o modificado sus condiciones, es causa especial de rescisión, ¿sí? Básicamente esto es, una vez celebrado el contrato, iniciada la cobertura, hay algún hecho que indique, digamos, un agravamiento del riesgo, obviamente no informado por el asegurado o tomador a la aseguradora, que indique, digamos, un cambio en la percepción del riesgo, obviamente por parte del asegurador, y esto será desde no cubrirlo hasta cobrar un precio diferencial o lo que fuere. Ese agravamiento del riesgo no denunciado, no declarado por parte del tomador al asegurador, es una causa especial de rescisión, ¿sí? Estas después son discusiones que obviamente tienen lugar en instancia de siniestro, digamos, ¿no? Cuando uno de alguna manera, o inspección de riesgo mediante, durante la vigencia de la póliza, se puede hacer y detectar, pero normalmente todas estas discusiones vienen siempre a instancias del siniestro. Eh, Daría lugar a no cobertura del siniestro, por ejemplo, ¿no? Y después dos conceptos, creo que estos son los últimos que me interesó destacar. Está en la sección de incendio, que, digamos, no porque no pueda darse en otra cobertura, pero digamos, es natural, digamos, que estas discusiones vengan a instancia de pólizas, digamos,
donde el riesgo primario es el de incendio, son las situaciones de sobreseguro o infraseguro, eh, que también dan lugar a discusiones eh, durante la vida durante la vida de la póliza y en particular a instancias de liquidación del siniestro. En primer lugar, el sobreseguro, digamos, si al tiempo del siniestro el valor asegurado excede el del valor asegurable, discusión aparte, digamos, ¿no?, de cuál es el valor asegurable, por eso la instancia judicial, peritos, etcétera. Pero conceptualmente es, si yo aseguro por un valor superior a lo que al valor real del bien, el asegurador solo estará obligado a resarcir el perjuicio efectivamente sufrido. Es decir, en principio, dejando de lado el tema de costas, intereses y demás, las cosas valen lo que valen, con lo cual lo que está diciendo es, no importa cuál es el valor por el cual se haya asegurado, ocurrió el siniestro, digamos, el reconocimiento de la indemnización es sobre el valor, el daño realmente sufrido, digamos, que en extremo, según una situación de siniestro total, no debería superar el valor asegurable, ¿no? Eh, no obstante, dice, termina el artículo, el asegurador tiene derecho a percibir la totalidad de la prima. Si yo asegurado sobreaseguro un bien con un valor superior a su valor asegurable, pago una prima sobre la base de ese valor asegurable, es mi suma asegurada de póliza. Obviamente, si ese valor supera al asegurable, el asegurado supera al asegurable, habré pagado una prima en exceso. Pero bueno, el asegurador en este caso, en caso de ocurrencia de siniestro, pagará solamente hasta el tope del valor asegurable, pero esa sobreprima por ese mayor valor asegurado, digamos, el asegurador tiene el derecho a percibirlo como tal, ¿sí? Entonces no es como decir, te devuelvo el excedente. El caso inverso, que es el de infraseguro, situación que se da recurrentemente, porque en definitiva es, desde la perspectiva del asegurado, declarar un menor valor de suma asegurada genera un menor valor de prima, con lo cual para mí, asegurado, tomador, será un menor costo. De vuelta, las discusiones vienen en instancia de siniestros. Pero para el caso, digamos, del infraseguro, es decir, que el valor asegurado es menor al asegurable, el asegurador solo indemnizará el daño en la proporción que resulte de ambos valores, ¿sí? Es decir, si aseguro un bien por el 50% de su valor, eh, en caso de un siniestro total, el asegurador va a reconocer solamente el 50% de la suma asegurable, ¿sí? Eh, con lo cual, digamos, de alguna manera, el tomador asegurado, si coincidieran, está asumiendo riesgo adicional, porque, digamos, si es una propiedad de valor X, asegura la mitad, frente a una situación de siniestro total, incendio total, eh, recuperará solamente el 50% del valor de la propiedad, y habrá perdido, digamos, el 50% remanente. Eh, en la sección de reaseguro, bueno, estos son dos de los 4 artículos que decíamos al comienzo, ¿no? Da lugar, como definición, que el asegurador puede a su vez asegurar los riesgos asumidos, eh, pero es el único obligado con respecto al tomador del seguro. Es decir, y esto sí me parecía importante destacar, para tenerlo presente, que una compañía de seguros tenga reasegurados sus riesgos en la manera que fuera, eh, el vínculo siempre es entre tomador, digamos, por el lado del seguro, entre el tomador asegurado con la compañía de seguros, por un lado, y totalmente independiente es el vínculo, la relación contractual de reaseguros entre la compañía de seguros como cedente y el reasegurador, ¿sí? Y si no hay punto de contacto, en principio, entre un asegurado del seguro respecto al reasegurador, el cual puede estar comprendido, digamos, el reaseguro de esa cobertura en particular, ¿sí? Y esto está expresamente ahí resaltado en el artículo que sigue, ¿no? El asegurado carece de acción contra el reasegurador.
abre ahí la posibilidad, digamos, en el caso de liquidación voluntaria o forzosa del asegurador, si es que el que está en el medio de la compañía de seguros por algún motivo desaparezca, ¿sí? Lo que sí destaca es que el asegurado pasa a tener, digamos, condición de privilegio en los saldos que le correspondan por esa acreencia, ¿sí? Eh, Generalmente esta situación de privilegio sean, digamos, en situaciones de créditos, eh, digamos, entre saldos por cobrar. Hay créditos que se llaman créditos comunes o créditos privilegiados. Dependiendo de la materia, eh, se le da cierta condición de privilegio a determinados créditos. Nada que ver con lo nuestro, por ejemplo, en una situación de cesación de pagos de una empresa comercial, la que fuere, concurso preventivo o quiebra, dentro del conjunto de deudas que pueda tener una empresa, ¿sí? Probablemente, digamos, parte tiene que ver con salarios, ¿sí? Entonces, los asalariados, los empleados de esa empresa concursada de quiebra, por digamos, los importes que se le deban en concepto de salarios, son un acreedor privilegiado en el marco del concurso, ¿sí? Así cobran primero los, digamos, los empleados por sus salarios con relación a otras deudas comerciales que puede tener, no sé, la empresa con un proveedor, por ejemplo, ¿sí? En este caso, la ley de seguros le da el carácter de crédito privilegiado a los créditos o a las deudas que la compañía de seguros pudiera tener con sus asegurados con relación a los saldos que acreedores de la compañía de seguros para con el reasegurado, ¿sí? Obviamente todo esto es materia que entra en temas de parte de la liquidación y, digamos, como si fuera un concurso, ¿no? Concurso no, concurso de quiebra, me refiero. Eh, bueno, yo me voy a tener que ir cerrando porque le decía me tenía que ir. Interesante, digamos, cambio de ley 20091, entidades de seguro y su control. Decía, esta es más sintética. El primer capítulo remite a aseguradores, es decir, básicamente es desde quién puede eh, ofrecer seguros, qué condiciones tienen que tener, requerimientos de temas de capital, digamos, organismos, digamos, de cuestiones de gobierno interno, etcétera. Y más interesante, el capítulo 2 es donde se crea de alguna manera la superintendencia como organismo de contralor, ¿sí? En primera instancia, identifica el artículo primero, el ejercicio de la actividad aseguradora y reaseguradora en cualquier lugar del territorio de la nación está sometido al régimen de esta ley, ¿sí? Y al control de la autoridad creada por ella. Entonces ya se anticipa la creación del órgano de control. Y solo pueden realizar operaciones de seguros sociedades anónimas, cooperativas y de seguros mutuos, sucursales o agencias de sociedades extranjeras y organismos y entes oficiales o mixtos, nacionales, provinciales o municipales. Digamos, una persona física eh, no podría ser asegurador, ¿sí? O una sociedad de otro formato que no sea sociedad anónima, por ejemplo, una SRL. Son definiciones muy, muy básicas, pero quiero poner en lugar, digamos, el concepto macro, ¿no? Hacia dónde apunta la ley, ¿sí? Y ya en el capítulo 2, artículo 64, acá, digamos, donde emana, digamos, y se genera la superintendencia, el control de todos los entes aseguradores se ejerce por la Superintendencia de Seguro de la Nación con las funciones establecidas por esta ley, ¿sí? Y la enmarca como una entidad autárquica, con autonomía funcional y financiera, en jurisdicción del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Hoy Ministerio de Economía, bueno, esto fue cambiando de nombre, ¿no? Estará a cargo de un funcionario que es el Superintendente de Seguros. Y en el artículo 67, entre otros, ahí destaqué algunos, identifica cuáles son los deberes y las atribuciones de la superintendencia, ¿sí? Dictar resoluciones, objetar la constitución, los estatutos, reformas, reglamentos internos, aumento de capital, constitución, etcétera, de todo lo que refiere a compañías de seguros, adoptar las resoluciones necesarias para hacer efectiva la fiscalización, fiscalizar la conducta de, o sea, no solo de compañías, de productores, agentes, intermediarios, peritos, liquidadores, ¿sí? Es bastante más amplia que
las propias entidades. Y obviamente tiene a cargo el registro de entidades de seguros, registro de sanciones, es decir, tiene capacidad de sancionar a compañías y a cualquier interlocutor digamos, del ecosistema de seguros, ¿sí? Entre ellos también tiene a cargo un registro de auditores externos y tiene un registro de actuarios externos, ¿sí? Dentro de nuestras incumbencias, cuando lo veamos, obviamente está el tema de hacer certificaciones de reservas, por ejemplo, en balances. Para hacer eso y poder firmar esa certificación de reservas, tenemos que estar registrados en el marco de este registro de actuarios en la Superintendencia de Seguros, ¿sí? Y lo que sigue, esto obviamente es lectura muy sencilla, pero rescato esto de la ley 20.488, la que define las incumbencias de los profesionales. En su artículo primero dice: el ejercicio de las profesiones de licenciado en Economía, contador, licenciado en Administración y Actuario, ¿sí? Eso hacen parte de, quedan sujetos a lo que prescribe la presente ley, es decir, básicamente esta ley define qué es lo que hace cada uno, ¿sí? Esto no es que antes habla de las universidades, de los planes de estudio, etcétera. Remite más al ejercicio profesional en rol de independiente, ¿sí? No es que uno, digamos, deja de ser actuario o no, o la profesión que fuere, eh, por no realizar las tareas que dice esta normativa. Simplemente la normativa esta, que después toca temas de consejos profesionales, etcétera, remite más a, eh, como dice acá el artículo 3, ¿no? Al ofrecimiento o realización de servicios profesionales o actuaciones en marco judicial, ¿sí? Pero particularmente el inciso C, que habla de la emisión, presentación, publicación de informes, dictámenes, es decir, ya cuando hay opinión, como tercero de alguna manera, es donde entra en juego de alguna manera la incumbencia de esta normativa, ¿sí? Distinto es si uno se desenvuelve en el marco de, no sé, trabajo en una compañía de seguros, trabajo en un banco, trabajo en, no sé, como empleado en el ANSES, no sé. ¿Sí? Y entre otras cosas, dice, se requiere el título de actuario, ¿sí? Para todo informe que la compañía de seguros, de capitalización, de ahorro y préstamo, etcétera, presten a sus accionistas o asociados a terceros, ¿sí? Básicamente es donde haya que básicamente poner una firma, a la Superintendencia de Seguros o cualquier otra repartición pública, ¿sí? Lo que decía recién en el punto 2, dictamen sobre las reservas técnicas que esas mismas compañías y sociedades deben publicar junto con su balance y cuadros de rendimiento anuales, ¿sí? Informes técnicos relacionados con aspectos biométricos, ¿sí? Y otras de interés general, ¿sí? Digo, me parece interesante, digamos, tener claro que existe una ley que define cuál es el marco de actuación de un actuario. Eh, Así que bueno, eh, hasta acá llegó hoy. Obviamente este material después se los comparto y lo subimos ahí al portal. Y seguiremos en clases siguientes especialmente con temas vinculados al reglamento. Aviso parroquial número 3. El lunes 30, la clase es presencial y después igualmente lo formaliza el profesor Jasper. Pero ya les anticipo, lunes 30 la clase es presencial y la va a dar la actuaria Adriana Ucha, ¿sí? Ella es profesora de Actuarial 3, pero tiene algunas clases específicas acá en nuestra materia, ¿sí? Así que, bueno, hasta acá llegamos hoy. Nos vemos seguramente, bueno, el jueves que viene es Jueves Santo, así que no tenemos clase. Nos veremos seguramente el jueves subsiguiente, ¿sí? Gracias, nos vemos. Que tengan buen día, Gracias. chicos. Chao, chao. Gracias. Buen día.